Hola, mi querido hermano. Estamos muy felices por comenzar la semana número 6 de la lección de escuela sabática y estamos muy contentos. Hemos venido estudiando durante estas semanas anteriores acerca de la Biblia como inspiración de Dios. La Biblia como el libro que contiene la palabra y la voluntad de Dios para la humanidad. Y esta semana estamos estudiando acerca de por qué se necesita interpretación de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, en realidad estamos interpretando la Biblia. Sin embargo, no es solamente una forma de interpretar, no es solamente leer la Biblia, sino que necesitamos entender lo que estamos leyendo. Muchas personas se preguntan, y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros ahora: ¿cómo nosotros podemos abordar el tema de los idiomas de la Biblia? Por ejemplo, la Biblia fue escrita mayoritariamente en dos idiomas, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros tenemos, gracias a Dios, la versión en español de la Biblia. Y están las versiones en inglés, y ahora pues la mayor parte de idiomas tienen una traducción de la Biblia. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender la interpretación de la palabra del Señor? Nos dice Hebreos 11:6, que es donde encontramos el versículo clave de esta semana. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Definitivamente aquí tiene mucho que ver el aspecto de la fe. Si nosotros no tenemos fe, nunca vamos a creer que Dios es el que guió a los profetas para escribir la Biblia, el que inspiró la Biblia. No vamos a creer eso. Sin embargo, creemos en ello porque tenemos fe. Tenemos fe de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un solo Dios el que ha inspirado. Creemos en que los relatos de Génesis son relatos reales, relatos que se llevaron a cabo en tiempo literal. Ahora bien, la mayoría de las personas, de hecho, hoy en este tiempo hay muchos cristianos que buscan cómo lograr tener una unanimidad en la escritura, y esperamos a veces que al azar la Biblia nos guíe. A veces hemos llegado a creer que la Biblia, más allá de ser una guía o un guía, creemos que es un oráculo. Y pensamos que cuando abrimos la Biblia aleatoriamente en cualquier versículo, no importa, dicho sea de paso, he visto algunos predicadores que dicen: a donde lo abra el texto primero que lea, ese es el texto que el Señor quiere que predique en esta hora. Lamentablemente hay muchas personas que creen que eso así es. Sin embargo, hay preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Quién escribe el pasaje en cuestión? ¿A quién se lo escribe? ¿Por qué se lo está escribiendo? ¿Cuáles son el contexto político y social y religioso, tanto del escritor como de las personas a quienes les escribe el pasaje en primera instancia? En la Biblia, al ser un libro tan antiguo, definitivamente los escritores originales se lo estaban escribiendo a una persona en particular o a un pueblo en particular. La mayor parte del Antiguo Testamento estaba siendo escrito al pueblo de Israel en primera instancia. Sin embargo, de ese mensaje al pueblo de Israel podemos encontrar enseñanzas universales para el pueblo de Dios hoy. El Nuevo Testamento fue escrito mayoritariamente para la iglesia primitiva de aquel momento, pero sus enseñanzas universales nos alcanzan hasta nosotros ahora. Como profesor me ha tocado estar enseñando diferentes clases, especialmente lo que tiene que ver con interpretación de la Biblia, hermenéutica, exégesis
y algunos idiomas de la Biblia, por ejemplo el hebreo y el griego. Y es interesante que para la formación de nuevos candidatos al ministerio, uno necesita hacer análisis de los idiomas originales. Ahora, no me confundan. No estamos diciendo que para ser salvo usted necesite aprender a interpretar los idiomas originales de la Biblia. No. Estamos diciendo que en la formación pastoral de nuevos candidatos al ministerio, necesitamos formar personas que sean profesionales en ello, en poder comprender los idiomas originales en que se escribió la Biblia. Qué bueno fuera que todos pudiésemos hacer eso. Sin embargo, no todos lo podemos hacer. Algunos hemos pasado muchos años de nuestra vida estudiando y haciendo trabajos de investigación bíblica para poder simplificar el contenido de la Biblia, muchas cosas de la Biblia, especialmente aquellos pasajes que son controvertidos, para poder simplificar una interpretación que sea lo más adecuada a lo que la Biblia nos enseña. No solamente se trata de tomar un versículo al azar y decir manipuladamente, pensar que ese pasaje significa por fuerza lo que yo estoy pensando en ese momento. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que una pareja, un matrimonio, está recién peleando. El esposo se ha ido con una nueva mujer y la esposa ha quedado en casa. La esposa ama a su esposo y de pronto encuentra en Génesis 3:15 el pasaje que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendencia de ella. Y a veces tú vas a pensar, este pasaje significa que esa nueva aventura de este hombre no va a prosperar porque habrá enemistad entre él y esa mujer. No es así. La Biblia no está diciendo eso. Génesis 3:15 fue escrito en un contexto directamente diferente al pleito o a la discusión o a la separación de una mujer y un hombre matrimonialmente hablando. Génesis 3:15 fue escrito en el contexto de la tragedia de la entrada del pecado al mundo y la promesa de un Salvador que vendría a redimir al hombre perdido. Pero cuando nosotros no estamos conscientes del contexto del cual nos habla la Biblia, entonces es muy fácil tergiversarlo y adaptarlo a situaciones que originalmente no tuvieron nada que ver, ni el escritor, ni el objetivo del escritor al escribir aquel pasaje en particular. El día de hoy, la Biblia nos deja claro que necesitamos, y la lección de escuela sabática nos deja claro, que necesitamos aprender a interpretar la Biblia basándonos en la investigación de quién fue el escritor de aquel pasaje, a quién se lo escribía y por qué es tan necesario entender ello, para no adaptar aleatoriamente los pasajes de la Biblia a cualquier circunstancia que nosotros querramos por iniciativa propia. La Biblia está allí, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero cada pasaje que hay en ella fue escrito por una razón y fue dirigido a un pueblo por una razón, y que de esa aplicación original, que de ese objetivo principal original, nosotros podemos encontrar muchas enseñanzas aplicables a nuestra vida hoy, espiritualmente hablando. Claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la interpretación de la Biblia. Eso es una mala interpretación lo que ha llevado a la multiplicación de tantas iglesias en el mundo entero. Personas que creen que la Biblia está enseñando de una manera muy particular, y entonces crean su iglesia y le ponen su nombre, y definitivamente no es lo que la Biblia nos está enseñando. Hermanos queridos, debemos tener un poco más de cuidado y sobre todo tomar el estudio de la Biblia con oración.
Oremos antes de estudiar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque solamente la oración hará que el Espíritu Santo nos guíe a toda buena conclusión de la palabra del Señor. Esa es la lección que corresponde al día de hoy, mis queridos hermanos. Así que vamos a estudiar la Biblia, pero lo haremos con mucho cuidado. Ahora vamos a terminar este repaso o este estudio de este día con una oración. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder tener a disposición nuestra una Biblia y porque sabemos que en ella está tu voluntad manifiesta. Te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio del Espíritu Santo a poder comprender, a poder entender tu palabra, a poder entender el contexto bajo el que fue escrito y sobre todo a poder comprender y poner en práctica las enseñanzas que encontramos en ella. Gracias, querido Dios, por ser tan bueno con nosotros. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.